Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor Sandy Santos es un privilegio poder llevarte el pan espiritual, el pan de la palabra de Dios. Gracias por seguir nuestro contenido. Hoy tenemos un invitado muy especial, con un mensaje muy especial. Recuerden que estamos orando por ustedes, por sus hijos, por su salud y por sus familiares, específicamente por su salvación. Así que muy atento porque tenemos desde El Salvador a nuestro hermano Nelson Campos, quien es director del Espíritu de Profecía allá en su iglesia. Buenas tardes, hermano Nelson, ¿cómo se siente? Mucho gusto, hermano Sandy, con mucha alegría por esta gran oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno. Ese me llama la atención ese apellido, hermano Nelson, porque en México también hay muchos campos, hay muchos apellidos Campos. Qué bueno, interesante. Sí, sí. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy impresionante, un tema profético. ¿Sabe, Nelson, que una de mis parábolas favorita es la de Lucas 18? Yo la he predicado, no le he dado el tópico que usted le va a dar en esta tarde, pero sé que con la ayuda de Dios vamos a ser ricamente bendecidos. Le propongo que tengamos una breve oración antes de comenzar. ¿Qué le parece? Con todo gusto, hermano Sandy. Vamos a orar. Amante y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendice al hermano Nelson Campos. Dale tu Santo Espíritu también a un servidor y a aquellos que van a ver la prédica, que sean edificados para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermano Nelson, el tiempo es suyo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos y voy a leer la parábola en Lucas capítulo 18, en sus primeros 8 versículos y dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados hermanos, quiero decirles en el nombre del Señor que en lo personal considero que esta parábola es la mejor descripción de acontecimientos relativos al tiempo de angustia que vivirá en su experiencia el remanente escatológico del pueblo de Dios. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Muchas personas han limitado el contenido de la parábola sencillamente al desarrollo del tema de la oración, pero como pudimos haber visto en la lectura bíblica, el Señor se refiere a la parábola no en sí a la oración, sino a los motivos que impulsarán al pueblo de Dios a orar permanentemente y sin desmayar, a orar con perseverancia. Así que, en ese sentido, nos presenta el escenario de una viuda que visitando a un juez constantemente le pide que le haga justicia de los ataques de su adversario y finaliza mencionando a sus escogidos que claman de día y de noche, afirmando que les hará justicia. La parábola puede ser clasificada en el orden profético según Oseas capítulo 12, versículo 10, donde dice el profeta Oseas de que el Señor usó parábolas para dar también contenido profético. Si le aplicamos también la ley del contexto inmediato, que sería el capítulo 17 de Lucas, tomando como muestra el versículo 26, que dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre,
podemos afirmar que la parábola tiene relación con las señales de los tiempos en relación a la segunda venida de Cristo. Aquí se está comparando los días de Noé con los días de su venida. Y luego, en la parte concluyente de la parábola misma, en el versículo número 8 de Lucas 18, Jesucristo hace la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De manera directa, Cristo la está relacionando con los eventos relativos a su segunda venida. Está describiéndose entonces el escenario de las condiciones que van a prevalecer en el tiempo de la segunda venida, que van a afectar la vida y la devoción de cada uno de sus hijos, que los motivará también a orar de día y de noche por su liberación. En relación a Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Entendemos a través de esta parábola que el pecado continuará su desarrollo hasta que se le ponga fin en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y en el sentido directo de la parábola, se nos invita a pensar cómo era la vida en los días de Noé. Y Génesis 6:5 nos dice que en pensamiento, en sentimiento, en intención y en acción, todo era continuamente hacia el mal. Nadie respetaba la santa ley de Dios. Así será en los días de la segunda venida de Cristo. Estos son los eventos finales que acontecerán en el llamado tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. La parábola de Jesús nos habla de tres personajes: el juez, que Cristo llamó injusto, el adversario y la viuda. Vamos a hablar ahorita del primer personaje y sus características. En forma singular, en esta parábola, el personaje principal es el juez, pero no es como es lo típico de todas las parábolas, de que el juez representa a Dios, porque Dios no es injusto. Veamos sus características. En el verso número 2 de Lucas 18 dice que el juez no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y luego en el versículo número 6, nuestro Señor le llama juez injusto. Evidentemente, estas características no representan a Dios. Y si no representan a Dios, entonces, directamente, salvo que sea a través del contraste, porque Dios sí es justo, ¿a quién representaría entonces el juez? El juez viene a representar a la sociedad humana que vivirá en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Sus características será que no respetarán la ley de Dios, que se basa en el amor a Dios y en el amor al prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice que el juez no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Esta sociedad no temerá a Dios, no respetará tampoco las demandas del mensaje del tercer ángel, que en su primer enunciado, en Apocalipsis 14:7, nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que no solo se opondrán a la ley de Dios, sino que también se opondrán a las demandas justas del Señor en el mensaje del tercer ángel, y por ende se opondrán también a quienes lo predican y que no vivan en armonía con la corriente que imperará en esa sociedad en estos últimos días. Sin embargo, el juez no es un personaje común. El juez es un administrador de leyes y se supone que también administra justicia. Él utiliza las leyes y puede salvar o puede condenar. Sin embargo, si Cristo dijo de que Él era un juez injusto, Él condenará entonces al inocente y liberará entonces a los culpables. El juez entonces representa que para la venida de Cristo Jesús, las leyes humanas se opondrán a la ley de Dios y al mensaje del tercer ángel y a quienes le prediquen
y a quienes vivan en armonía con ellos. Ahora, el segundo personaje es el adversario. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol nos advierte contra nuestro adversario, el diablo, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, como un león rugiente. El diablo es el enemigo de Dios, es enemigo de la verdad, es enemigo de la ley de Dios y de su pueblo. Salvo algunas excepciones, el diablo no ataca en persona. Pero hay excepciones muy importantes que vamos a considerar. Por ejemplo, en la caída de Adán y Eva, él atacó directamente a Eva y la engañó. Él también en el libro de Job fue quien atacó directamente al patriarca. Y también podemos mencionar que en el caso de la traición de Cristo por Judas, fue él el que directamente se introdujo en Judas para que él traicionara a nuestro Señor. Sin embargo, generalmente Satanás ocupa los poderes políticos, económicos y aún religiosos en lo que nosotros conocemos modernamente como los postulados de un nuevo orden mundial que imperará en los últimos días, y todas las condiciones serán puestas en contra del pueblo de Dios. Veamos un pálido vestigio de las condiciones que mencionamos. Leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, en el versículo número 9, dice lo siguiente: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Esta cita de Marcos nos está relatando dos sectores prominentes que jugarán un papel importante en los eventos de los últimos días. Menciona concilios y sinagogas que representan el poder eclesiástico o religioso, pero también menciona gobernadores y reyes que representan el poder político. Y esto nos está advirtiendo que en los últimos días la iglesia y el Estado se unirán en contra del pueblo de Dios. Sabemos bien que de la unión iglesia-Estado surgió el sistema del papado en la Edad Media, como un poder perseguidor y que instituyó a la Inquisición y eliminó de la faz de la tierra a casi 80 millones de cristianos de su época. También la profecía bíblica en el capítulo 13 de Apocalipsis nos enseña de que el protestantismo seguirá el ejemplo del papado, formando la llamada imagen de la bestia, y perseguirá también al pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor dice en Marcos que Él permitirá que esto acontezca a su pueblo? Para testimonio a ellos, a estos poderes terrenales. La palabra testimonio se deriva del griego martureo, que perfectamente puede ser traducida martirio. Y esto también nos indica una gran lección para los últimos días. Testificar un estudio bíblico, más que entregar una revista o un impreso, o más que invitar a alguien a una conferencia pública de campaña evangelística. Continúe. Ok. Esto demandará más que un testimonio piadoso de conducta. Demandará aún la vida de muchos que profesan seguir la fe verdadera y honrar a Dios. Y esto tiene completa armonía con el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, en donde se describen los eventos del quinto sello, en donde se presentan las almas sobre el altar, clamándole a Dios que les haga justicia de los que moran en la tierra. Y ahí dice claramente el pasaje bíblico que se les dieron vestiduras blancas y se les pidió que descansasen por un corto tiempo mientras se completaba el número de sus consiervos y hermanos que serían muertos
al igual que ellos. Apocalipsis 6 del 9 al 11 nos indica que el número de mártires aún no está completo. Y eso nos invita a hacer una nueva pregunta. ¿Quiénes serían los candidatos a ser los futuros mártires? La respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 4, en donde dice claramente, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tenían la facultad de juzgar. Y luego añade, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24 da dos elementos importantes para identificar a los futuros candidatos al martirio. Número 1, ellos combinarán el testimonio de Jesús, que según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía, con la palabra de Dios, al dar sus mensajes al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que actualmente combinan la Biblia con los escritos del espíritu de profecía? Evidentemente son los adventistas del séptimo día, fieles a esa característica. Ahora, la siguiente dice que ellos se identifican como quienes predican que no debe de adorarse a la bestia ni a su imagen y que no se debe de recibir la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. ¿Y quiénes serían ellos entonces? Los fieles predicadores del mensaje del tercer ángel y sus advertencias. Por lo tanto, estos miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día que se mantengan firmes en su fe y en sus convicciones como parte del remanente de los últimos días, ellos serán literalmente los candidatos al martirio. Y esto nos ayuda a pensar de una manera más directa en función de la parábola. ¿Qué es lo que literalmente le puede hacer un adversario a una viuda? Una viuda es una mujer que no tiene hijos, que no tiene esposo, pero sí puede ser que tenga hijos. Corrijo eso. Pero en el siglo XXI, los hijos típicamente, por sus compromisos familiares, le dicen a su madre que no le pueden ayudar. Entonces, alguien puede acercarse a la viuda y decirle, mire, señora viuda, en el gobierno de la República hay una institución que ayuda a los pobres. En el caso de nuestro país, El Salvador, esta institución del gobierno se llama Procuraduría General de la República. Ella atiende a la gente de escasos recursos. Sin embargo, el Estado tiene un listado de personas que no están siguiendo la corriente que impera en el mundo. Y la viuda forma parte de esa lista. Ella no está en el ritmo normal de la sociedad que impera en ese tiempo. Ella es una mujer que guarda los mandamientos de la ley de Dios. Es una mujer que respeta el sábado como el día del Señor verdadero y legítimo. Y ella también predica y vive la esperanza del mensaje del tercer ángel. Así que el gobierno le dirá estas palabras. Lo sentimos mucho, señora viuda. Usted no califica para ninguno de los programas de ayuda. Sin embargo, nuevamente se dirigen a la viuda y le dicen, señora viuda, no se preocupe. Hay organismos no gubernamentales. En El Salvador se conoce como ONGs. Pero estos reciben un aporte presupuestario de parte del gobierno. Y en ese sentido, ninguna ONG estaría dispuesta a arriesgar el fondo presupuestario del Estado por beneficiar a alguien que el Estado no calificó como capaz de recibir su ayuda. Por lo tanto, también la ONG le dirá, no podemos ayudarla, no tenemos ningún programa en favor suyo. Luego estas mismas personas hablarán con la viuda y le dirán, pero señora viuda,
usted puede recurrir a la religión. La religión habla de caridad, habla de amor, habla de solidaridad con la gente pobre. Pero viene una pregunta muy importante. ¿Y si la iglesia está unida con el Estado y ambos no califican a la viuda como una mujer a la cual ayudar porque ella no va en sus ideales o en su línea de pensamiento o de gobierno en los días finales? Esto nos indica entonces que la viuda se encontrará en una situación muy difícil, recibiendo los ataques de su adversario, pero sin ningún apoyo de familia, ni de amigos, ni del gobierno, ni de la sociedad, ni de la religión misma. Todas las manos la soltarán, aún las de aquellos que fueron considerados sus hermanos de religión, porque muchos de ellos habrán apostatado también de la fe. Entonces la única mano que estará con la viuda es únicamente la mano de Dios. Y ahora vamos al tercer personaje, la viuda. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones, del libro del profeta Jeremías, lo que él menciona acerca de las características de la viuda. En ese libro, cuyo título es Lamentaciones, el profeta se lamenta por las desolaciones que había sufrido Jerusalén a causa de la invasión de Babilonia imperial. Le habían quemado su ciudad, le habían quemado su santuario, le habían llevado cautivo a sus hijos y habían perdido todos sus derechos y todas sus garantías. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 1, Jeremías describe lo siguiente: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Jeremías está lamentándose en todo lo que había acontecido a Jerusalén y a sus hijos. Sus príncipes y pueblo fueron llevados cautivos. Y esto nos da una pregunta importante. ¿Dónde quedó la fama anterior de Israel como conquistador y vencedor de naciones? Todo lo había perdido y ahora había quedado sin nada, y sin embargo todavía era un tributario. Y si no tenía con qué pagar, la pregunta es, ¿con qué era la costumbre cobrar la deuda que aún tenían los cautivos? En la mayoría de ocasiones, ellos se cobraban la deuda tomando la vida de ellos. Y esto se volverá a repetir en la experiencia del pueblo de Dios, en el tiempo que dice Daniel 12:1, un tiempo de angustia como nunca lo hubo ni lo habrá desde que hubo gente hasta entonces, y eso será lo que imperará en el nuevo orden mundial, cuando al pueblo de Dios se le restrinjan sus recursos, sus garantías y le dejen totalmente sin nada, despojado como la viuda que mencionamos en esta parábola. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 30, en los versículos del 4 al 7, se describe este tiempo de la siguiente manera. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto cómo todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como una mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí tenemos la promesa de Dios de que Él va a intervenir en favor de su pueblo. Sin embargo, lo hará en su tiempo.
no en el nuestro. Por lo tanto, las condiciones por algunos momentos de las experiencias aparecerá como que si Dios no interviene en favor de su pueblo. Parecerá como que Dios se hubiera olvidado de su iglesia y muchos de sus enemigos cantarán una nota de victoria contra ellos y sobre ellos. Sin embargo, esto nos lleva a pensar, aunque no veamos inmediatamente una respuesta o la intervención divina, ¿cuál debiera de ser la actitud correcta del pueblo remanente en ese tiempo de angustia? La parábola dice que ellos orarán de día y de noche por su liberación. Ellos orarán igual que la viuda pidiendo que se les haga justicia contra su adversario. Pero sucede a veces en la experiencia regular de los creyentes, como lo que describe otra de las parábolas de Cristo, la parábola de aquellos dos hombres que fueron juntos a orar, uno fariseo y uno publicano, en Lucas 18 del 9 al 14. Y vemos cómo la conciencia del publicano, culpable delante de Dios, le impedía siquiera levantar la vista hacia el cielo. Y solo le clamaba y le decía al Señor, Señor Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Muchos de nosotros no tendremos en aquel entonces, en aquel tiempo de angustia, la autoridad moral para reclamar las promesas divinas, porque le habremos fallado muchas veces al Señor. Muchas veces la ingratitud ha sido una de las características. Cuando Dios y su obra nos necesitan, muchos de nosotros no damos nuestro apoyo. Hemos rechazado aún los cargos directivos en la iglesia. No invertimos tiempo ni dinero en su obra y solo vamos a Dios cuando en realidad tenemos necesidad de Él. Sin embargo, la parábola nos da esperanza. Dios tendrá creyentes que harán mucho honor a las palabras que dice Deuteronomio 6, verso 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El pueblo de Dios debe de ser conocido en el tiempo de angustia, en las buenas y en las malas, como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En situaciones tan cruciales como las que vendrán sobre el pueblo remanente, los obligarán a clamarle a Dios de día y de noche por su liberación. Y sin embargo, Dios intervendrá en el tiempo que crea conveniente y cuando sea para elevar su gloria y su honra. Tanto Juan en Apocalipsis 14:12 como Santiago en el capítulo 5, versículos 7 y 11, enfatizan que el pueblo de Dios tiene que desarrollar en ese momento difícil una característica especial y distintiva, la característica de la paciencia. Y Santiago dice, tened pues paciencia hasta la venida del Señor, y pone como un ejemplo fidedigno y práctico la paciencia de Job. Job es comparado por Santiago con el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. ¿Y qué fue lo que no le quitara Satanás a Job? Le quitó absolutamente todo, sus posesiones terrenales, su apoyo familiar, le quitó a sus hijos y todavía le quitó su salud. Le atacó con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza al talón de sus pies. Job es uno de los representantes en la tipología del pueblo remanente de Dios en las escenas finales del tiempo de angustia. Pero así como Job fue librado por Dios, también su pueblo fiel será librado de ese tiempo de angustia final. Hermanos, no solamente oremos por situaciones temporales, oremos por la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios,
y sobre sus aliados humanos. Oremos pidiéndole a Dios la victoria sobre las tentaciones de este mundo. Pidámosle a Dios que nos conceda tener la paciencia de los santos. Oremos por nuestra liberación final de las consecuencias eternas del pecado, de su poder y de su presencia. Oremos a Dios por aquella vida en abundancia que Cristo ha prometido para todos sus hijos. Pero como dice también la parábola, orémosle a Dios para que cuando sea su segunda venida de Cristo, haya fe en su iglesia, haya fe en cada uno de sus hijos. Que su iglesia sea encontrada amándole y esperándole con anhelo. Ahora voy a compartir algunas citas muy especiales del espíritu de profecía. Dice la siguiente cita: les ruego que no desprecien el cumplimiento de las señales de los tiempos, que con tanta claridad nos indican que el fin se acerca. Oh, a cuántos de los que no han procurado su salvación se lamentarán pronto acerbamente diciendo: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Consejos para la Iglesia, página 647. La siguiente dice: la fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 282. Añado la siguiente: es posible practicar algunas de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de vuestra alma. Seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Mientras dure la misericordia y mientras el Salvador siga intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página número 12. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces debiera ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31, y Eventos de los Últimos Días, página 153. En este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos saber que la última crisis está por llegar, cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor se interpondrá. Será tiempo de angustia cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro Daniel 12:1. De buhardías, de chozas, de calabozos, de patíbulos, de montañas y desiertos, de cuevas de la tierra y de cavernas del mar, Cristo reunirá a sus hijos así.
Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los tribunales humanos como los seres más viles y criminales, pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Salmo 50, versículo 6. Entonces las decisiones de la tierra serán invertidas. Él quitará la afrenta de su pueblo. Isaías 25, 8. A cada hijo de Dios se le darán ropas blancas, cualquiera que sean las cruces que hayan sido llamados a llevar, cualesquiera sean las pérdidas que hayan soportado, cualesquiera la persecución que hayan sufrido, aún hasta la pérdida de su vida temporal. Los hijos de Dios serán ampliamente recompensados y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Palabras de vida del gran maestro. Página 164 a la 166 y maravillosa gracia de Dios, página 371. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos. Pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar de día y de noche por su libramiento. Primeros Escritos, página 36, y Eventos de los Últimos Días, página 208. En el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios, deberán dejar de manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera la de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Maranata, el Señor viene, página 203. Y finalizo con la siguiente. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día, cuando la angustia domine a toda alma, cuando si Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no salvarían ni hijo ni hija, pues cada uno habría de librar su alma por su propia justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. Y ahora finalizo con unas declaraciones para nuestra reflexión. Mensajes selectos, tomo 2, página 117. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 120 y 121. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe de llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Y con esta sí finalizo este mensaje. Eventos de los últimos días en la página 73, que también se encuentra en notas biográficas, página 216. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que recordando estas benditas palabras, que son también
palabras fieles y verdaderas del Señor. Confiemos que el Señor, que hasta este momento nos ha acompañado en nuestras penurias, adversidades y tribulaciones, Él ha prometido también que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Amén. especialmente en ese tiempo de angustia, cual nunca hubo ni habrá jamás. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por tan hermoso mensaje de la verdad presente, donde pudimos ver otra perspectiva de la parábola de Lucas 18, como según le explicó el hermano Campos, eh, junto con el espíritu de profecía, tendrá una aplicación en los eventos finales. Pero la última cita nos trae consuelo, donde dice la mensajera del Señor que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que hayamos olvidado cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Así que agradecemos a nuestro hermano Nelson Campos. Él es director de el Espíritu de Profecía allá en su iglesia en El Salvador. Más a menudo lo vamos a tener con nosotros porque este es el mensaje que el pueblo necesita. También dice hermano Nelson, dice la mensajera del Señor, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el Amén. rebaño necesita. Así que quiero invitarle, hermano, para que tenga la oración final. Con todo gusto, voy a invitar a todos que podamos inclinar nuestro rostro. Padre bondadoso que habita los cielos, te damos las gracias porque nos has permitido este valioso tiempo de comunión contigo Amén. a través del estudio de la Biblia y de los testimonios, a través de esta parábola tan importante que describe muchos aspectos del tiempo de angustia que tendremos que enfrentar muy pronto. No dudamos de que las señales de los tiempos apuntan claramente al establecimiento de este nuevo orden mundial, que es el clamor de todos los gobernantes de la tierra, y cuyo líder que encabeza este movimiento es el papado romano y todos sus aliados. Pedimos, Padre Santo, que nos des esa fe, que cuando tú vengas por segunda vez, cuando tu Hijo amado venga, haya fe en cada uno de tus hijos, que haya un pueblo que ha desarrollado esa característica tan especial de la paciencia de los santos, y que sea también tu pueblo, reconocido en las buenas y en las malas, como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Acompáñanos siempre, Padre, paso a paso. Ayúdanos a caminar contigo como caminó Enoc hasta que sea el día de nuestra traslación, el día glorioso de tu venida, la venida de Cristo cuando nos lleve a tu casa en la patria celestial. Bendice a cada uno de la audiencia, a cada uno de nosotros. Bendice el ministerio, recupera tu salud. Amén. Bendice al hermano Sandy, Padre, y a toda la audiencia que día a día escucha sus presentaciones y sus mensajes. Bendícenos a todos, pues con gratitud te lo pedimos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bien, a ustedes gracias mil. Cualquier pregunta, estamos en la disponibilidad de contestarle. Vamos a tratar de tener más a menudo a nuestro hermano Manuel Campos para que él nos ayude en algunos temas que tienen que ver con la verdad presente para estos últimos tiempos. Y si ustedes tienen algún tema en particular que quieran pedirnos, pues ahí nos lo hacen llegar. A usted, mi hermano Manuel, eh, Nelson, Nelson, perdón, mi hermano Nelson, Dios me lo bendiga mucho, esperando que continúe con la palabra de Dios y con los testimonios. Un saludo muy cariñoso desde acá, desde República Dominicana, y esperando que el Señor, si no podemos vernos físicamente acá, que nos podamos ver cuando Cristo venga allá en las patrias celestiales.